Muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Hoy estamos desde el Centro de Asesoría Psicológica y Salud. Les damos la muy calurosa bienvenida a continuar nuestro ciclo de diálogos para la salud en clave de formación integral. Este ciclo ha tenido el objetivo de poder favorecer pues, reflexiones y acciones para todos los miembros de nuestra comunidad educativa javeriana, pues frente al cuidado de su salud, ¿no? Desde una perspectiva ya de formación integral en un contexto educativo y esto también qué implica. El día de hoy, como siempre, traemos unos invitados, vamos a estar conversando con ellos alrededor de un tema específico que traemos también para esta ocasión y es salud y espiritualidad, ¿sí? Para esto entonces tenemos tres invitados que seguramente ya están viendo en pantalla, ya ahorita los voy a presentar y la idea es que ellos nos puedan compartir desde su experticia, desde su experiencia, pues las reflexiones alrededor del tema. En principio, pues les doy de una vez las gracias a ustedes por su disposición en compartir todas estas reflexiones que seguramente van a ser muy pertinentes a este tema. Sabemos que esto va a enriquecer pues el camino y fortalecer la salud en clave de formación integral para toda nuestra comunidad y las otras personas que incluso quizá nos estén acompañando hoy y pues para quien también considere pertinente este tema en su vida. ¿Listo? Antes de iniciar entonces las intervenciones, la idea es que para que quienes nos están viendo en este momento, la metodología que vamos a utilizar es poder generar una conversación a través de unas preguntas específicas, unas preguntas que van a orientar y favorecer la conversación entre nuestros invitados. Y de esta manera, pues lo que yo voy a ir haciendo es que voy generando la pregunta y le voy dando la palabra a cada una de las personas que hoy nos acompañan precisamente para que ellos nos puedan dar entonces sus aportes. Ya con este preámbulo, entonces la idea es poder iniciar la presentación de los invitados. Quiero arrancar entonces por el padre Luis Aurelio Castañeda Verano. Él es jesuita hace 44 años, psicólogo, es bachiller en filosofía, teólogo y tiene su maestría en teología en la Javeriana de Bogotá. También tiene una maestría en espiritualidad de la Universidad Gregoriana de Roma. Lleva 20 años dedicado pues, a la promoción vocacional de la Compañía de Jesús. Ha sido director de pastoral del Colegio San Ignacio de Medellín, superior y formador de juniors jesuitas. Actualmente es el director del Centro Pastoral San Francisco Javier de la Universidad Javeriana en Bogotá, que es una de las unidades de la Vicerrectoría del Medio Universitario, y pues es superior de la comunidad del Colegio Mayor de San Bartolomé. Padre, muy buenos días para usted. Muy buenos días, Dora. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias por la invitación. No, a nosotros es un gusto tenerlo acá, padre, con toda esa experiencia ya de todo eso vivido, imagínese. Tenemos entonces también a otra invitada, tenemos a Nora Fiatowski, que espero haberlo pronunciado bien. Ella es médica veterinaria, pero en su historia, también en su curso en la Universidad Nacional del Nordeste de Argentina, también guió su vocación y su formación. Hoy en día es parte de las religiosas de la Congregación de Jesús María. Ha sido maestra de novicias, es filósofa, es teóloga, tiene su maestría en teología sistemática de la Pontificia Universidad Católica de Argentina, de Santa María de los Buenos Aires, un nombre larguito, pero como para que tengamos claro de dónde ella se ha formado. Es máster en espiritualidad y máster en espiritualidad ignaciana de la Pontificia Universidad de Comillas de Madrid. Ha apoyado en varias de las actividades que el Centro Pastoral hoy en día realiza, que es el de ejercicios espirituales. Actualmente pues ejerce todos estos títulos a través de poder compartir su experiencia en ejercicios espirituales y acompaña a diversas personas en su camino de la espiritualidad ignaciana, entendiendo que las distintas personas pueden ser o no ser religiosas, pero ella está ahí acompañándolos. Entonces, Nora, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Y gracias por la invitación. Listo. Y bueno, tenemos a nuestro tercer invitado, él se llama Uber Flores, él es psicólogo, tiene su maestría en educación de la Universidad Javeriana, actualmente es director de pastoral del Colegio de San Ignacio de Loyola de Medellín, está terminando su maestría en psicología sistémica del CUDEC, que es en México, y también pues ha apoyado los ejercicios espirituales que también desde el centro pastoral se vienen desarrollando hace un buen rato. Entonces, Hugo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo especial, muchas gracias por la invitación y me siento muy alegre de estar en la Universidad Javeriana, que también siento mi casa y mi alma mater. Qué bueno, pues muy bonito tenerlos a ustedes acá y poder acompañarlos en esta conversación. Entonces, sin más preámbulo, quiero invitarlos a que ya entremos a lo que nos convoca, el tema sobre salud y espiritualidad. Y para eso, una de las primeras preguntas que quisiera invitarlos a que conversemos es, bueno, ¿cómo se relaciona esto de salud y espiritualidad? Y a propósito de esa pregunta, ¿cómo se vive esta relación en nuestro contexto actual? Me gustaría escucharlos y ahí sí, en principio, pues quien quiera iniciar, voy dando la palabra. Bueno, entonces no sé, hay quién se anima. Bueno, si te parece, Dora, podemos empezar, ¿no? Perfecto, Aurelio, bien puedas. Y es una pregunta como que tiene dos partes, ¿no? O sea, cómo se relaciona la salud y la espiritualidad y cómo se vive en nuestro contexto actual. Bueno, obviamente que las perspectivas sobre esto son múltiples y podemos hacerlo desde un punto de vista filosófico, teológico, psicológico. Yo pensaría, obviamente que la espiritualidad, si entendemos por salud la armonía entre lo físico, lo mental y lo profesional, porque estamos en un contexto universitario, pues tiene algo que decir en esa formación integral. O sea, hay una especie de sanidad en lo espiritual, como lo puede haber en lo psicológico, lo puede haber en lo físico. ¿Cuál sería ese aporte que se puede hacer desde la espiritualidad? Y lo voy a hacer, en primer lugar, como desde un punto de vista filosófico. Ustedes saben que la filosofía, pues, en una de sus interpretaciones, lo que pretende es buscar las causas o las razones últimas de las cosas. Y ciertamente hay situaciones límite a las cuales se arrostra todo ser humano desde que nace. Es decir, desde que nacemos tenemos el asunto de la vida, qué voy a hacer con ella, el amor, el sufrimiento, la maldad, la muerte. Son situaciones que lo hacen a uno topar con el asunto del misterio de la vida. Uno podría hacerlo de una manera creyente o no creyente, pero uno se hace preguntas de dónde venimos, cómo organizamos nuestra vida afectiva, qué debemos hacer, cómo desmarcarnos de la maldad, cómo manejar el dolor, para dónde vamos. La espiritualidad tratará de sanar esas grandes preguntas, porque hay múltiples formas de sanación, ¿verdad? En la formación integral, cada una de las dimensiones de la vida, pues resuelve el asunto de la sanidad de un modo diverso. Así que yo diría, desde un punto de vista filosófico, es poder resolver aquello que nos trae el misterio de la vida. Esto es una perspectiva, pero también podemos pensar, por ejemplo, en la perspectiva desde el punto de vista teológico. Cuando a esta dimensión del misterio se le da un nombre, y ese nombre es Dios, y nosotros tratamos de dar una respuesta desde lo que la fe o la religión nos pueden dar a estas grandes preguntas de la vida. Eso es sanidad también. Por eso hay una cierta cercanía entre los términos salud y salvación, ¿verdad? Tienen como una raíz común en el latín que significan eso: reparar, sanar, levantar, transformar la persona. Desde un punto de vista psicológico también la salud es muy importante. Y yo creo que tiene un punto de intersección con la espiritualidad, porque desde sus inicios la psicología se ocupó de la mente humana, en un sentido, pues digamos, así un poco genérico, aunque las escuelas dicen de diferente manera cuál es el objetivo de la psicología, pero la mente humana y la vida interior, que es
como el objeto más propio de la espiritualidad, tienen como un punto de contacto, y no es poco lo que muchas escuelas, yo diría todas, pero particularmente las humanistas, de Carl Rogers, Abraham Maslow, Rollo May, Eric Fromm, Viktor Frankl, hacen como una aproximación de las preguntas espirituales y las categorías psicológicas. Si bien lo psicológico es más un conocimiento con categorías desde el método científico, la espiritualidad da una sabiduría, que es algo muy distinto, y que brota del corazón de las personas y que se alimenta de la ciencia, de las religiones, de muchos saberes. Eso sobre la primera parte de la pregunta. La segunda, pues, bueno, no sé cómo está el tiempo también, ¿no? Que no quiero alargarme demasiado porque, pues, ¿no? Pero bueno, la segunda parte de la pregunta, que hace referencia a lo que decías en el contexto de hoy, pues justamente estamos en un tiempo en donde la enfermedad, el mal físico, la muerte, reconfiguran las relaciones laborales, afectivas, físicas, sociales, ¿no? Y se reeditan las preguntas, ¿no? A nivel global también se ha evidenciado la fragilidad humana, la inequidad económica, cultural y tecnológica, y la necesidad de la urgencia y de la solidaridad. O sea, hay una situación concreta que estamos viviendo con todo esto de la COVID-19, que invita a que nosotros encontremos una nueva sabiduría para esta situación. Y ciertamente yo creo que las encíclicas últimas del Papa y las exhortaciones apostólicas, sobre todo Amoris Laetitia, me parece que pueden dar una luz para esa sabiduría que cada uno debe descubrir por sí mismo, porque en esto de la búsqueda de la salud se pueden dar elementos, pero definitivamente quien encuentra el camino es la persona misma, es la misma persona. Por eso digo yo que, por ejemplo, ante las grandes tendencias mundiales, digan ustedes, el biocentrismo, no estamos tanto en la época ahora del antropocentrismo, sino del biocentrismo, o sea, la defensa de la vida en todas sus formas. Creo yo que la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, nos da muchas luces, ¿no? Para ser responsables de la vida ahora precisamente golpeada por la pandemia, ¿no? La última, Fratelli Tutti, que sí la escribe el Papa en plena pandemia y que está invitando a una solidaridad mundial, a una amistad social, en donde nosotros debemos defender las identidades particulares de los pueblos, pero sobre todo promover mucho la solidaridad mundial, ¿no? O sea que yo creo que hay otro elemento importante allí en la Fratelli Tutti. Amoris Laetitia me parece clave por la defensa que se hace de la conciencia humana. O sea, todos tenemos derecho, independientemente de cuál sea nuestra constelación afectiva, encontrar nuestro lugar en el mundo, y en eso, aunque podamos tener criterios que vienen fundamentalmente del amor y del amor de Dios que se revela en Jesucristo, digamos, promover mucho lo que a conciencia vayan descubriendo los seres humanos. No digo más, hasta aquí quedo con eso. Muchas Vale, gracias. Aurelio, muchas gracias. Como varios elementos claves con lo que mencionas de sanidad, salud y salvación, todo este tema de resolver misterios de la vida, ¿no? Que creo que a la final, no sé si todos, pero muchos seres humanos caemos en estas preguntas y que es en este momento en particular que vimos todo con una particularidad de pandemia, pues seguramente son preguntas que se están reeditando y se están formulando, y a partir de eso y todos los avances culturales, pues sí hay una mirada centrada y orientada a la vida, y pues una defensa a la misma. Entonces, muchas gracias por esto que nos compartes. Ya yo creo que con eso podemos dar palabra a no sé, Uber, Nora, a quien de ustedes nos quisiera continuar. Voy a continuar. Dale, dale, ya la sonrisa lo decía. Bueno, me parece que muy interesante todo lo que ha dicho Aurelio. No voy a repetir, sino que me gustaría hablar también desde cómo lo concibo en este momento.
la salud no solamente como la ausencia de enfermedades y afecciones, y también percibo que en la actualidad se habla de la salud como la habilidad de adaptarse y de autogestionar, que reconoce esto con la habilidad personal de ajustarse muchas veces a la enfermedad crónica y estar sano a pesar de la presencia de enfermedades o de determinadas condiciones físicas que a veces las circunstancias nos van presentando a lo largo de la vida. Por otro lado, el cuidado espiritual es el que reconoce y también el que responde a las necesidades del espíritu humano, la enfermedad, con la tristeza, y que también puede incluir la necesidad de una dimensión de sentido, de autovalor, de expresión, de apoyo en la fe, si la persona tuviera fe. Y comienzan a alentar también el contacto humano en las relaciones compasivas, y se promueve en la misma dirección que la persona lo va requiriendo. Por eso es tan importante el acompañamiento personalizado, desde la espiritualidad y desde el acompañamiento simplemente a la persona, ¿no? Entonces, podríamos decir que hoy entendemos la salud como con 4 polos. Por ello se suele hablar de la tetradimensionalidad de la salud. La salud física, la salud psicológica, la salud social y la salud espiritual. Este modelo se lo denomina modelo biopsicosocial de la espiritualidad. Y yo lo descubrí al acompañar a personas en su fase terminal por medio de la lectura del libro de Cicely Saunders, enfermera, médica y filósofa. Ella es creadora del movimiento de hospitales de cuidados paliativos. Ella fundó este movimiento en 1967 en Inglaterra para recibir justamente personas con un promedio aproximado de vida de 6 meses. Y ella, a mí lo que me llamaba la atención es que iba observando que había personas que no querían terminar sus días enchufados en aparatos, no porque no los necesitaran a los aparatos, ¿no? Sino porque, ni tampoco porque estuvieran sanos, sino porque esos aparatos ya no tenían sentido, y no tenían sentido porque no los podían curar. Pero sí tenían, ella descubre que sí tenía sentido los cuidados paliativos, que son cuidados competentes y cuidados compasivos, que apuntan a disminuir el dolor, porque al final de la vida hoy no tiene por qué haber dolor, y también acompañar a las personas en su proceso interior es muy válido. Entonces, lo que podemos decir es que ese modelo biopsicosocial espiritual de la salud contempla esas 4 dimensiones mencionadas, y muchas veces obviamente no tenemos desarrollada ni somos perfectos en esas 4 dimensiones anteriormente mencionadas. Desde lo biológico está obviamente el tema del dolor físico y de los síntomas, y en el aspecto psicológico está el tema de la depresión, la angustia, la tristeza, el enfado, el enojo, la ansiedad, que provoca el hecho mismo de estar enfermo o enferma y percibirse limitado y vulnerable. Y en lo social está la carga financiera que supone para la economía familiar acompañar a una persona con una enfermedad crónica, y la carga del cuidado también de quien se hace cargo de esa persona. No es solamente la carga económica, puede darse también la distancia progresiva de amigos y conocidos, también el sentirse de alguna manera apartado y olvidado. Y por ello hoy se habla de las comunidades de apoyos, que son muy importantes. Un ejemplo que yo puedo mencionar al respecto es la experiencia que se inició en Sevilla, en España, por medio de un movimiento que se llama Proyecto Todos Contigo.
la ciudad toda de Sevilla generan comunidades que apoyen y que acompañen, porque en el fondo las relaciones interpersonales, el estar junto al otro, es lo que verdaderamente hace la diferencia. Y en lo que respecta a la dimensión espiritual, yo voy a responder con la siguiente pregunta que me han hecho, que es si se puede practicar la espiritualidad sin ser religioso y cómo podría ser. Así que ahora yo le doy paso a Uber. Muchas gracias, Nora. Creo que nos pones también en contexto varios elementos de incluso cómo la salud, el concepto de salud se ha ido transformando y ha ido incluyendo, digamos, como unos aspectos que yo creo que la espiritualidad en la tradicionalidad de la concepción de la salud no era tan tenida en cuenta. Y fíjate que cuando tú hablas de esta persona que fundó este modelo biopsicosocio espiritual, es muy reciente, del 67, te escuché, es realmente muy nuevo. Entonces, creo que también nos habla de algo que también ha venido cogiendo fuerza, pese a que el tema de fe y religiosidad lleva mucho tiempo en nuestra humanidad, digamos como que ya en la formalidad de la salud, realmente es muy reciente. Entonces, creo que son elementos muy clave y listo, con esto que tú dices le doy la palabra a Uber para ya después continuar y seguir contestando desde lo que tú ya propones. Entonces, Uber, cuéntanos tú. Muchas gracias, Dora. Yo creo que parto de la idea con la que ustedes terminaron y es precisamente la lógica que nos plantea la pregunta de relacionar salud y espiritualidad, porque la pregunta en sí misma nos está señalando como una concepción separada de las dos. En el origen de la humanidad, pues precisamente siempre la salud y lo espiritual y lo religioso estuvieron muy unidos. Normalmente los sacerdotes, los chamanes eran encargados de lo religioso, de lo espiritual, del cuidado de la salud. Creo que esa pregunta precisamente nos pone como en esa perspectiva de por qué separados y si hay una necesidad de unirlos, de integrarlos. Yo creo que llegamos en algún momento de la historia como a dos miradas extremas. Yo creo que un enfoque de salud que intenta reducir al ser humano como a un objeto de estudio y a un complejo sistema de reacciones bioquímicas, ¿cierto? Y cómo podemos manipular esas reacciones para generar unos niveles de bienestar. Esa es una postura extrema. Pero también en las corrientes espirituales pues ha habido extremos que nos tienden a desmaterializar, a desencarnar, a pensar que lo espiritual es un poco desligarnos de lo material y de la realidad. Yo creo que precisamente ese tipo de posturas extremas es lo que nos han llevado como a generar esa sensación de separación. Creo que las dos posiciones son profundamente deshumanizantes. Y en ese sentido, pues me parece muy bella esta invitación de verla en el marco de unas reflexiones de formación integral, porque yo sí creo que es necesario abordar esta pregunta con una mirada no solo integral, lo integral como lo concebimos en nuestra propuesta educativa de 8 dimensiones, pues nos muestra los ingredientes, ¿cierto? Hemos hecho reflexiones muy profundas sobre cómo concebir al ser humano desde diferentes perspectivas, con la tentación también de fragmentar al ser humano. De hecho, en nuestras instituciones existen como apartados, instancias que cada una se dedica como a una instancia. Yo creo que eso es necesario. Creo que para responder a esta pregunta también tendríamos que dar un paso a lo integrador. Y yo cuando hablo de integrador me mezclo, si lo integral nos da los ingredientes, lo integrador nos permite ver eso cómo está mezclado, unido, todo en una misma empaquetadura en la persona, en el ser humano. Voy a dar como unos conceptos aquí culinarios que no sé si vienen. Es como si la salud y la espiritualidad solas pueden ser insípidas, pero juntas, como cuando uno le echa, se come algo y le sabe simple, pero uno echa sal y de pronto vuelve a probar y se revelan unos sabores nuevos y distintos. O cuando nos dicen
que la cúrcuma, que tiene muchos beneficios, lo mezclemos con la pimienta, porque la pimienta potencia las posibilidades sanativas de la cúrcuma. Creo que eso es lo integrador. Cómo empezamos no solo a concebir relaciones, sino a ver esto integrado precisamente para reconocer las potencialidades. Yo creo que esta mirada integral e integradora de la salud y la espiritualidad pues nos lleva también a tener una mirada sistémica. Yo creería que a tomar conciencia que cuando hablamos de salud también tenemos que hablar de enfermedad. Cuando hablamos de espiritualidad también estamos hablando de corporalidad y que no estamos hablando de realidades opuestas, y no estamos hablando de realidades separadas y mucho menos opuestas, que estamos hablando de maneras en que lo que cada uno de nosotros se expresa en relación con nuestro entorno, con las personas que están a nuestro alrededor, con nuestros vínculos, con Dios o con la divinidad en la que creamos, ¿cierto? La salud y la enfermedad son expresión de aquello que estamos viviendo en relación con lo que nos rodea. Lo que pasa en nuestro cuerpo es expresión de lo que sucede en el alma y nuestra alma se expresa a través de nuestro cuerpo. Pero hay una frase pues muy común que dice que lo que el alma calla, el cuerpo lo grita, ¿cierto? Yo creo que es muy bonito ver cómo en los evangelios un número muy importante de los milagros de Jesús pues tiene que ver precisamente con la curación del cuerpo, pero son sanaciones que no solo se quedan en quitar la patología, sino que integran la posibilidad de trascender y encontrarle sentido a la vida y a la existencia. No solo se trata de que el ciego recupere la capacidad de que sus ojos perciban los estímulos visuales de la realidad, sino que se trata de volver a ver, de ver más allá del mirar ignaciano, de un conocimiento interno que me permite integrar todas las dimensiones de mi realidad para darle sentido a la vida. Yo diría que la espiritualidad y esa sanación no es solo personal. Yo creo que en Jesús se ve cómo al sanar a estas personas también hay una transformación colectiva, comunitaria, ¿cierto? La enfermedad también es expresión de cómo está la comunidad. Yo creo que la espiritualidad no es otra cosa que vivir en conexión permanente con el espíritu, con lo más grande que habita en nosotros, diría nuestro querido padre Baena, como acto creador continuo, ¿cierto? El espíritu está generando vida, es vivir conectados con la fuente de la vida en medio de un universo que se expande continuamente, que de lo finito nos lleva al infinito y que en ese proceso hay veces experimentamos bienestar y en no pocas ocasiones dolor. Y las dos sensaciones hacen presencia en nuestra salud. Y creo que la salud y la enfermedad son expresión, son estrategias de una vida espiritual que continuamente, consciente o inconscientemente, nos quiere conectar con la vida. Yo creo que la espiritualidad, precisamente mezclada con experiencias de salud y enfermedad, es lo que permite, no nos evita la salud ni no nos asegura la salud ni nos evita la enfermedad, pero nos permite darle sentido a las sensaciones de bienestar o dolor que vivamos. Ok, bueno. Hay un psicólogo español, Joan Garriga, que tiene una frase que me parece y perder ganándonos a nosotros mismos. Esa es la relación que encuentro. Uy, me emocioné mucho. Muchas gracias. No, está fantástico. A mí me encanta escuchar porque creo que tres posiciones que son muy complementarias, que los escucho y veo cómo se va complementando uno con la otra y con la otra y aparecen más elementos que a mí me parecen fantásticos. Esta idea de formación integral
más lo integrador es como ver y finalmente no estas dimensiones separadas y mucho menos el tema de salud, enfermedad separado, sino ver que son dualidades que también se unen, se complementan, pero que también llevan a este sentido de vida, ¿no? Aurelio lo mencionaba también, el tema de la vida, así como también esto de que nos decía de hoy en día, lo de el biocentrismo habla de la vida. Nora nos habla también como de esta experiencia también centrada en la concepción de vida, y tú también lo pones de relieve, claro, cada uno desde la manera como lo explica, y tú pones algo, es como una experiencia que tanto de salud y espiritualidad que también se vive en relación a lo que en el contexto va ocurriendo, ¿no? Como que el contexto también hace que haya unas movilizaciones o unos sentidos particulares a lo que es salud y espiritualidad. Creo que haces ahí tú un acercamiento muy interesante. Con esto, y voy a aprovechar también de lo que vienen hablando y lo que Nora ya nos puso en el camino. Bueno, ¿y qué pasa? A veces hay muchas preguntas de personas del común y corriente, como si necesariamente se puede practicar la espiritualidad solo siendo religioso, o será que también la espiritualidad se puede practicar sin ser religioso. ¿Cómo puede ser esto, no? Porque también entendiendo que acá hay unas nociones muy particulares, pero ahí quiero invitar a Nora, que ya también abrió la posibilidad, la pregunta, para que puedas también continuar en ese punto que dijiste que querías darle opción. Bueno, me ha dado bastante pie Uber, ¿no? En esto. Yo creo que de verdad no se puede dejar de ser espiritual si somos seres humanos. Y la espiritualidad es una dimensión del ser humano. La fenomenología de las religiones nos dicen que la espiritualidad es esa dimensión humana que va en búsqueda del sentido, de la conexión y de la trascendencia. El sentido, porque también en esto lo vemos mucho en el acompañamiento a personas que están al final de sus vidas o en un cambio de etapa en su vida. Por lo general las personas buscan de alguna manera, los jóvenes buscan de alguna manera el sentido de la vida, pero también cuando estamos en una situación límite, porque estamos en una encrucijada de nuestra vida o estamos al final de nuestra vida, y en esto el coronavirus nos está haciendo un favor muy grande y está siendo maestro de vida porque nos está poniendo de cara a nuestra finitud. Entonces, por lo general, las personas buscamos de alguna manera el sentido de todo ese cuento que viví. Entonces, ¿qué he vivido a lo largo de todos estos años? ¿Qué he vivido a lo largo de 48 años? O sea, ¿qué he hecho con mi vida? Y muchas veces escuchamos historias realmente muy complejas que hasta parecieran que no tienen sentido, o sea, a veces son unas historias hasta como medio chinas, ¿no? Y sin embargo, la persona reflexionando sobre su vida van encontrando en general algunas cosas por las cuales vivieron. Y a lo mejor no la descubrieron, y nos pasa a nosotros, me pasa a mí, a lo mejor no la descubrí mientras yo estaba transitando eso. La mayoría de las veces me suele suceder que no descubro lo que estoy viviendo mientras lo estoy viviendo. Pero ahora, cuando hay una encrucijada, cuando estoy en una situación donde estoy palpando más el límite, o cuando se está terminando mi vida, o en un momento de crisis, es donde descubrimos ese motor interior o esa cosa que siempre estuvieron buscando, ¿no? Y que siempre estuve buscando. Y empiezan a emerger preguntas. ¿Qué sentido tuvo la historia hasta el aquí y el ahora? Yo mencionaba anteriormente el tema de la conexión, el sentido de la conexión, porque todos los seres humanos buscamos conexión con nosotros mismos, con lo demás y con lo trascendente. Muchos de nosotros le llamamos Dios, con lo que entendemos también que hay más allá de nosotros mismos. Esa conexión con el conjunto de la creación, esa conexión con la naturaleza, esa conexión con la trascendencia,
incluso que puede ser una trascendencia religiosa o también puede ser una trascendencia humana. Solemos escuchar y también solemos expresar que todas las personas necesitamos plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Esas son maneras de trascender. Esa expresión, en cierta manera, manifiesta que deseamos dejar en este mundo un poco mejor de lo que hemos encontrado, o al menos intentar dejar algo en este mundo mejor de lo que nosotros hemos encontrado. Y cuando nosotros creemos que hay otra vida, con mayúscula, esa trascendencia ya tiene características religiosas. Y aunque parezca obvio, muchas veces cabe aclarar que la religión es distinta a la espiritualidad. La espiritualidad se puede vivir con religión o sin religión. La religión o ser religioso es haber hecho una experiencia de encuentro con una persona, concretamente los cristianos a esa persona la llamamos Jesús. Pero ser religioso es tener una experiencia de encuentro con el otro, alguien totalmente distinto a nosotros, por eso es un otro con mayúscula. Y después de ese encuentro, después de esa experiencia con ese otro, que es más grande que yo, que es mayor que yo, que me supera, después de eso vienen las verdades que se creen, los rituales que vamos inventando, y desde allí también surgen las celebraciones. Una persona religiosa es una persona que ha accedido a abrirse a ese encuentro con un amor incondicional. Lo religioso es un acontecimiento donde la persona se descubre criatura ante el Creador. Eso es algo muy propio de la espiritualidad ignaciana. Se percibe hijo e hija ante el Padre. Y las normas éticas que van a conllevar todo esto vienen después, vienen aparejadas a verdades y sobre todo también vinculadas a una comunidad, porque la comunidad, desde lo religioso, cuales quieran sean las religiones, generan una dimensión comunitaria que le da un marco a todo esto, a la experiencia, a las celebraciones, a los ritos, a las normas éticas, etcétera, etcétera. Hay personas que viven en esa dimensión religiosa de la vida y otras que no. Pero sí viven la espiritualidad desde el momento, como dije anteriormente, desde el hecho de ser humanas ya lo viven. Y buscan sentido, y buscan la conexión, y buscan la trascendencia. Por ello cabe hablar de espiritualidades inmanentes y trascendentes. Las inmanentes obviamente no contemplan la opción de sentido fuera de lo temporal o histórico, mientras que las trascendentes sí. Estas últimas, las trascendentes, pueden ser religiosas o arreligiosas. En general, las personas que trabajan en el área de la salud, de cuidados paliativos, como lo he mencionado anteriormente, le dan una importancia extrema al tema de la espiritualidad. Es tan importante como el uso de los analgésicos, y eso llama poderosamente la atención. Por tanto, no es lo mismo vivir sanamente que vivir plenamente. Aunque las 4 dimensiones estén sanas, cosa que es difícil, tal vez todavía no se viva plenamente. La plenitud de la vida, y por tanto donde se reconoce la salud de las dimensiones, descansa, creo yo, en la orientación de la vida hacia el horizonte espiritual que uno tenga, ya sea religioso o no. O sea, el para qué. Wow, me sentí en una clase literal de entender espiritualidad,
lo religioso y a la final ver que realmente me gustó mucho la frase con la que arrancaste, no se puede dejar de ser espiritual siendo humanos, ¿no? Entonces, bonito esto que nos cuentas, Nora, muchas gracias. Yo con esto quisiera darle más que hablar más, que creo que ya están diciendo mucho, a Aurelio. Cuéntanos un poquito cómo tú ves esto, esta práctica de la espiritualidad sin ser religioso, ¿puede ser? ¿Y cómo podría ser en caso que pueda ser? Sí, sí, sí. Y me adhiero completamente a lo que acaba de decir Nora, quizás haciendo precisión en términos para, digamos, algunas, digamos, clarificaciones, pero ciertamente es posible vivir la espiritualidad porque es algo enteramente humano, sin religión. Pero yo quisiera distinguir los términos, ¿no? Espiritualidad es como el gran paraguas, ¿no? Y si lo simplificamos bastante, diríamos que es el cultivo de la vida interior. O sea, que uno cultiva en la experiencia vivida personal, física, social, uno cultiva, hay un campo que es el cultivo de la vida interior. Cuando esa vida interior tiene un propósito, hablamos de sentido de la vida. O sea, el propósito nos da el sentido de la vida. Cuando el propósito y el sentido de la vida nos descentra, con los ejemplos que ponía ahorita Nora, por ejemplo, del árbol, del libro y del niño o del hijo, que eso es cuando se descentra, uno trasciende, ¿no? Ese trascender puede ser completamente inmanente o puede ser hacia una vida más allá de lo terreno. Entonces, entramos ya en relación con algo que es Dios o algo parecido, ¿no? Que va más allá, el nirvana, no sé yo, alguna cosa, Dios personal, es cuando hablamos de religiosidad, no es religión, sino es religiosidad. O sea, la persona capta que en ese misterio de la vida, de la realidad y del mundo, hay algo y lo intuye. Incluso algunos autores hablan de un cierto sensor espiritual. Rudolf Otto, por ejemplo, en el libro Lo Santo, él habla, cuando se refiere a los psicólogos espirituales, psicología profunda espiritual, dice que el ser humano tiene como una especie de sensor de Dios, y eso lo prueba la historia, porque históricamente siempre ha sido así, ¿no? Pero hay algo más. Más allá de la religiosidad, ya en cristiano y quizás en otras religiones, como el Islam o el judaísmo, se habla de revelación, o sea, la autodonación de Dios que puede ser captada por el ser humano. Mucho más en cristiano, fe es el reconocimiento de la autodonación de Dios en Jesucristo, que es un ser auténticamente humano, incluso en Nuestra Señora, o sea, como rostro femenino de Dios, ¿verdad? Pero ya la religión es una conformación histórica e institucional que recoge la revelación de Dios, en este caso de Jesucristo, que se constituye en referente y en factor de cohesión sociocultural y que puede evolucionar con el tiempo. Es la religión, que juega muchas veces una función ideológica parecida a lo que hacen las filosofías seculares, como el marxismo, el liberalismo o la ilustración, ¿verdad? Puede ser ideológica también. Pero entonces en esto puede haber muchos niveles y uno lo percibe en todas partes, particularmente en la universidad. La persona puede estar cultivando su vida interior, encontrando un propósito que le da sentido y trascendente, un servicio como aquel joven que se me acerca al centro pastoral y me dice: padre, no me hable de Dios, yo quiero servir a los pobres. Es trascendente, ¿no? Él quiere servir, ¿no? Y de alguna manera uno, el que cree, como en el caso mío, uno lee que ahí está Dios, aunque no sea suficientemente consciente la persona, ¿verdad? Pero el hecho de que sea auténticamente humano, ya, para mí es divino, es divino. Entonces hay niveles. Puede ser que la persona dé el salto a Dios sin ningún tipo de religión, incluso a Jesús, pero aún en lo religioso tiene que dar otro salto importante, que es a una manera de ser liberadora, ¿no? Porque puede haber una religión que oprima, que sea, como decía Marx, opio del pueblo, o una religión que libere, que transforme, que haga mejor este mundo. Ahora, la pregunta tiene también, Dora, ¿cómo puede ser? ¿No? Yo creo que esto me parece que también es importante, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa en el sujeto que está tratando de hacer su espiritualidad? ¿No?
sin religión o con religión, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Yo pensaría que es muy importante el silencio, ¿no? Para entrar en contacto consigo mismo y sobre todo con el misterio de la vida como lo percibe la persona, ¿verdad? Me parece que el silencio es clave y hay muchas técnicas de concienciación que nos ayudan como a centrarnos y como punto de partida. Pero luego viene toda una captación de una sabiduría interior, ¿no? Que pasa como por diferentes, tiene como diferentes fases, diferentes etapas, ¿no? Lo primero es una toma de conciencia, y hay muchos métodos, toma de conciencia de lo que está pasando internamente, ¿verdad? Toda la experiencia vital, personal, histórica, cósmica, o sea, permitirse sentir. Yo creo que es clave esto. En la medida en que la persona va tomando conciencia de sí misma, va intuyendo respuestas, ¿verdad? Va dándose sus propias explicaciones hondas a las grandes preguntas que tiene, ¿verdad? Y las va confrontando con lo que viene de las ciencias, con lo que viene de las religiones o con su propia fe religiosa que la tiene, ¿verdad? Hasta llegar a una convicción interna y valores en donde la persona se dice realmente se experimenta sabia, digamos cariñosamente relacionada consigo misma, ¿verdad? Y así, una persona sabia ya sabe cómo ubicarse en el mundo, ¿verdad? Conociendo el contexto, cómo es la manera como yo encuentro un saber, porque la universidad es la institución del saber. Y yo creo que hay dos tipos de saberes grandes en la universidad. El conocimiento que nos dan las ciencias médicas, las ciencias psicológicas, las ciencias sociales, las ciencias técnicas, empíricas, etcétera. Pero también hay un saber que brota de la persona y que nadie puede reemplazar a otro, porque cada uno es único e irrepetible. Esa sabiduría, que esa es una forma de saber, es lo que nosotros, o yo diría, llamo yo, en mi opinión, llamo yo espiritualidad. Eso de Tora. Pero le pongo la firma enteramente a todo lo que dijo Nora hace un rato, y por supuesto lo que ha dicho Uber también, porque creo que coincidimos perfectamente en que la salud es integral. Sí, están siendo muy complementarios. O sea, yo acá me estoy anotando porque hay cosas que creo que en el cotidiano se confunden, esto de espiritualidad, religioso, y creo que escuchándolos, yo por lo menos estoy aclarando como estas diferencias, eh, entendiendo pues que sí, la espiritualidad está en todos, pero no necesariamente la religiosidad está en todos. Y ahí sí son también elecciones dependiendo también cómo nos conectamos un poco con este tercero, ¿no? Que también hablaban ustedes y con este ser más grande que nos decía Nora. Creo que ahí hay una diferencia bastante notoria. Yo lo veo así, seguramente hay más detalles que ya han dicho, pero no quiero redundar en eso. Entonces, Uber, cuéntanos tú cómo la ves ahí, esa pregunta. Pues creo que muy sencillo y creo que lo que voy a compartir es muy complementario a lo que se ha dicho. Pues yo les quiero compartir con el tiempo que he ido comprendiendo qué es espiritualidad con respecto a lo que es religión. Para mí, pues la espiritualidad es la manera que tenemos los seres humanos de percibir a la divinidad, al espíritu actuando en nosotros, a lo más grande, como cada quien lo expresa y lo vive precisamente. Creo que es la forma como tomamos conciencia de cómo Dios se relaciona con nosotros, habitando en nosotros. Vuelvo a repetir esa frase, siendo creador continuo. Por eso me hace eco lo que dice Aurelio, pues es el cultivo de la vida interior, ¿cierto? En la medida en que me voy a mi interioridad, pues me conecto con la fuente, con la fuerza de la vida, que además al conectarme con ella me ofrece un propósito. Yo creo que la religión y lo religioso es, pues es como un complemento muy bello, porque son todas las mediaciones, así lo he ido comprendiendo yo, que hemos utilizado los seres humanos a través de la historia, pues para compartir entre nosotros esa experiencia de la divinidad actuando en nosotros. La palabra religión es religarse, es que eso que nos liga, que nos une en torno a una experiencia espiritual común. Así diría, pues para que haya una experiencia de religarse, pues sí es necesaria la experiencia espiritual.
porque precisamente yo creo que para que haya una prueba de que una experiencia espiritual, de que una espiritualidad es auténtica, yo creo que eso está en todas las tradiciones religiosas espirituales, es que nos lleva necesariamente al encuentro del otro, del hermano, de la fraternidad, de generar comunidad, de cuidar la creación, ¿cierto? Entonces, creo que hay, es decir, toda experiencia espiritual, pues necesariamente, diría yo, no sé si aquí complemento o matizo un poco, pues nos debe llevar a una experiencia religiosa de religarnos y de encontrarnos con otros. Creo que a nivel cultural algunas religiones se han institucionalizado, se han oficializado, ¿cierto? Creo que podemos vivir una experiencia espiritual por fuera, digamos, de esa institucionalidad religiosa que tiene sentido en la medida en que es expresión de esa relación del ser humano con lo trascendente y lo divino. Pero diría yo que toda experiencia espiritual que nos lleva a la solidaridad, a la compasión, al encuentro con el otro, a generar vida, a unirnos con otros, ahí ya se vuelve religioso, así no se institucionalice oficial. Creo que la tentación está en general, quite la posibilidad de comunicarnos con otros, que nos encierre en nuestros propósitos y nos haga egoístas. Esa es una espiritualidad alienante, dirían los que saben. Pero también es una tentación tener una religión que se quede sin espíritu, sin experiencia espiritual que nos une y que se queda solo en normas, en doctrinas, en contenidos. Creo que las dos en armonía, pues creo que procuran la salud. Una religión que sirva de mediación a una experiencia espiritual y una espiritualidad que le dé sentido profundo a lo religioso. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, creo que con eso estos ejemplos Uber también ayuda hasta como a ir a aterrizar. Creo que el tema del sentido y el propósito en la espiritualidad termina siendo clave, pero ya cuando nos juntamos con otros, ahí nos vamos a la comunidad que nos decía Nora, ¿no? Y nos dices también tú, y ahí entonces ya empieza a aparecer el tema de lo religioso. Pero claro, digamos como que acá quizá yo creo que con esto de pronto muchas personas que nos están escuchando pueden ir aclarando, ¿no? Tanto estas diferencias, pero cómo se van complementando también las dos. Y que también creo que lo bonito de la pregunta es que sí responde que sí podemos practicar la espiritualidad sin ser religiosos. Y eso creo que es una invitación muy bonita para muchas personas que quizá se lo preguntan, se lo cuestionan y a veces no llevan al ejercicio mismo precisamente por el temor a que esto los lleve a una religión, a una ideología que no quieren de pronto encasillarse ahí. Entonces yo creo que acá están siendo muy claros al respecto y es sí podemos practicar la espiritualidad sin ser religiosos y es alcanzable en ese sentido. Y un poco en lo que les he escuchado a todos, yo podría resumir algo y me va a saltar una pregunta porque en lo que les escucho creo que lo han contestado y es que entonces sí podemos hablar de salud espiritual. Realmente la salud espiritual existe, es vigente, es necesaria y es necesaria en todo momento de la vida, de la existencia y seguramente hoy en día bajo las circunstancias que vivimos de pandemia, lo que tú nos decías, Nora, es una invitación perfecta que nos está haciendo el COVID porque nos cuestiona todo este tema de la finitud, ¿sí? Es también pensarnos la muerte, es también pensarnos la enfermedad y eso como un propósito, una oportunidad para que lo espiritual también emerja, ¿no? Como para que estas preguntas que también van surgiendo a propósito de lo que nos cuestionamos de la vida misma en sí, aparezcan y ahí la espiritualidad pues seguramente va emergiendo, que quizá en otras circunstancias no necesariamente siempre aparece, pero sobre todo en estos momentos críticos, cuando estamos cerca de la muerte, cuando hay una enfermedad crónica, cuando hay una situación mundial que nos pone a todos metidos en nuestras cuatro paredes, nos limitan acciones, pues también seguramente emerge mucho más, ¿no? En estos momentos de crisis que tú nos decías, Nora. Entonces yo ahí podría concluir es que sí podemos hablar de salud espiritual y termina siendo muy relevante en muchos contextos y en muchas particularidades que vivimos según el contexto en el que estemos, que ya nos decía también Uber. Yo con esto quisiera invitarlos y como para ir también por ir frenando a partir de todas estas reflexiones, bueno,
¿qué prácticas podríamos decirles a las personas que nos escuchan pueden implementar desde la espiritualidad precisamente para poder fortalecer e impactar de una manera positiva en la salud? ¿Qué prácticas nos pueden invitar ustedes también al respecto? Y en eso quisiera, ahí vamos a cambiar el orden, quisiera invitar primero pues Uber, como que ya quedaste tú ahí en la conversación, que nos cuentes también desde tu experiencia a propósito de esta pregunta, bueno, ¿qué prácticas podemos hacer? Yo quisiera hacer un comentario sobre el último que dijiste en términos de la salud espiritual. En este momento yo creo que estamos viviendo una situación de enfermedad que se expresa en lo físico. Pero que así estemos enfermos físicamente, estamos llamados precisamente a responder desde nuestra sanidad interna. Es decir, solo es posible darle sentido a esto que estamos viviendo tan doloroso desde la posibilidad que tenemos de sentirnos conectados con la vida y con la fuente de la vida y poder descubrir qué sentido tiene hoy esta enfermedad y qué se nos está queriendo comunicar a través de ella. San Ignacio hace una distinción muy bonita entre estado espiritual y estado psicológico, diría yo, porque yo puedo estar muy triste en términos psicológicos, por poner un ejemplo, pero puedo sentirme consolado espiritualmente. Es decir, que frente a una situación que me produce dolor, es real, la consolación espiritual me permite seguir creyendo, seguir esperando, seguir amando, ¿cierto? Entonces, creo que eso que me permite sentirme saludable, fortalecido espiritualmente, creo que es una herramienta precisamente, como dije hace un rato, que no nos ahorra enfrentarnos a la enfermedad física, pero que sí nos fortalece para enfrentarla. Quería hacer ese comentario. Bien, bienvenido, bienvenido comentario. Gracias. Yo diría, vea, tengo varias. La primera, yo diría, vea, el cuidado de nuestras raíces. Yo creo que en un mundo de lo inmediato, no olvidarnos de nuestra historia. Yo creo que la salud espiritual pasa necesariamente por algo muy concreto y es el sentirme en paz con mi papá y mi mamá. Es decir, allí donde está el origen de mi vida y allí donde está la fuente de los recursos que hay en mi ADN, en cada una de mis células para enfrentar las situaciones de la vida. Yo creo que eso implica por procesos de autoconocimiento, de la sanación del cuerpo empieza por la sanación del alma, de mi historia. Creo que volver al origen, regresar a casa, creo que actualmente hay muchas estrategias para conectarse con la historia y en el origen encontrar la fuerza. Vuelvo a la figura del papá y la mamá porque el papá, hay como uno podría darle un matiz a una expresión, es que la vida no viene de papá y mamá, sino que la vida viene a través de ellos. Y si nos conectamos con ellos, pues nos conectamos con eso más grande que los conectó a ellos para ser mediadores de la vida. Volver nuestra historia de salvación, como decía Aurelio ahora, en historia de sanación. Creo que es la manera de dejar el pasado en su lugar para estar abiertos a la vida. Creo que una segunda, cultivar una actitud permanente de agradecimiento. Está de moda, como dicen por ahí, San Ignacio de Loyola ya lo sabía. Cuando él nos propone el examen diario, siempre nos invita a empezar por dar gracias, como si el agradecimiento fuera la puerta de entrada para reconocer la presencia de la divinidad en la historia y en la cotidianidad. Entonces creo que si cultivamos una actitud permanente de agradecimiento, de no ver el punto negro en la sábana blanca, sino deleitarnos en la sábana blanca y fortalecernos ahí para enfrentar el punto negro. Creo que también cultivar una actitud permanente de inclusión frente a lo que nos desagrada de la vida, porque hay veces
me da miedo que la espiritualidad creemos que es anestesia, ¿no? Estoy estresado, entonces medito para que deje de estar estresado, ¿no? Tal vez hay que preguntarnos el estrés que nos está anunciando, en la realidad que hay para darle la cara. Creo que la espiritualidad ignaciana es eso, es tomar conciencia de lo que está pasando en la historia para darle la cara. La enfermedad, el dolor, la pobreza, la tragedia, cómo mirar eso en una actitud de inclusión y asentimiento. Cuando yo asiento y descubro la lógica del espíritu y que yo soy un instrumento de eso más grande para hacer que todo esto se humanice, tal vez esa lógica de la inclusión y del asentimiento me ayude a transformar la realidad. Pilas que cuando hablo de asentimiento no estoy hablando de conformismos, sino de la capacidad de enfrentar y ver el fenómeno y ver todas las oportunidades que también en lo que se está presentando aparece y cómo ahí está la fuerza de la divinidad. Ya lo dijo Aurelio hace un rato, familiarizarnos con el silencio y el poder de la respiración. Muchas tradiciones religiosas de la salud lo promueven como fuente de vida. Creo que el COVID ahí nos hace un llamado de atención muy grande. Precisamente es un virus que ataca la posibilidad de respirar, de conectarnos con el aire, con el ruach, con el espíritu, ¿cierto? Entonces tal vez es una invitación a volvernos a conectar con lo fundamental, con el principio de la vida, que es el milagro de la respiración cada segundo. Cuidar nuestro cuerpo, ejercicio y alimentación con intención, ¿no? Es un asunto estético, también puede ser, pero no es un asunto estético. Con intención, con conciencia, cómo cuido a mi cuerpo al servicio de la vida y cómo comprendo mi cuerpo como la mediación que también tiene la divinidad para comunicarse conmigo a través de mis sensaciones. Pues el cuerpo, diría yo, es una herramienta del espíritu para comunicarse con nosotros y leer las dinámicas del cuerpo, hombre, cuando estoy agotado, cuando estoy liviano, cuando adelgazo, cuando me engordo, cuando todo eso son expresiones que eso es escuchar y cuidar al cuerpo. Y por último, yo pensaría, ya lo dije, una experiencia espiritual auténtica nos debe llevar al encuentro con el otro. Yo creo que tener vida comunitaria, cuidar nuestros vínculos, cultivarlos, enfrentar las situaciones difíciles con la familia, con los hermanos, con los compañeros. El Papa Francisco puso una figura muy bella, estamos en la misma barca y eso hay que cultivarlo y hay que cuidarlo. Y en eso de vida comunitaria, yo creo que cultivar la generosidad, la solidaridad y el servicio, que creo que son la expresión de salir de nosotros mismos. Y por ahí he escuchado que ya hay estudios científicos que demuestran que cuando uno hace actos de generosidad en el cuerpo, se producen experiencias bioquímicas muy interesantes y muy sanadoras. Y yo creería que eso nos llevaría fundamentalmente a lo que San Ignacio nos propone, que es en todo amar y servir. Creo que eso que yo dije está al alcance de todos y no vale mucho. Bastante ABC, creo que es súper claro. Muchas gracias, Uber. Hay varias prácticas ahí. Sí, bueno, invito a Aurelio, cuéntanos tú, desde tu perspectiva de experiencia, qué prácticas podríamos también implementar, qué le dejamos acá a quienes nos escuchan. Bueno, cuando haces esta pregunta, Dora, y claro, en un contexto universitario, pues yo inmediatamente estoy pensando en el proyecto educativo y en el paradigma pedagógico ignaciano, ¿verdad? Yo creo que es la matriz que está a la base de toda práctica, que básicamente son 5 palabras. O sea, si uno quisiera ayudar a otros a encontrar su espiritualidad, yo diría que el paradigma pedagógico ignaciano es una buena guía. Son básicamente 5 palabras, ¿no? Contexto, experiencia, reflexión, acción, evaluación, que también sirven para, bueno, no sirve, especialmente nació en la clase, en el aula, pero que se extiende a la formación integral en todo sentido, ¿verdad? El contexto, la lectura de la realidad. Yo diría que en una universidad con mayor razón, con un equipo de profesionales plural, para poder hacer diálogo con la ciencia, para poder ser mucho más incluyente, como lo estaba mencionando Uber hace un rato, ¿verdad? Claro, como es espiritualidad desde la salud espiritual,
tratando de captar el alma de personas, grupos y pueblos, el alma, ¿no? En esto yo creo que también los artistas nos ayudan bastante, porque los artistas suelen captar el alma de los pueblos, ¿no? Uno tiene que hacerle mucho caso a los artistas, a los profetas, ¿no? Captan aquello que es hondo, que otros no ven, ¿verdad? Los poetas, ¿no? Entonces, el contexto, porque es una perspectiva, yo creo que es importante para captar el alma. Bueno, pero por otro lado, la inmersión presencial o virtual, ahora llamaríamos también virtual, porque esta es una especie también de inmersión virtual. No estamos presentes. Yo no sé dónde estás tú, Nora, no sé si estás en Buenos Aires, dónde estás ahora, pero... estás en Corrientes. Estás en Corrientes ahora, figura de tú. Bueno, estamos conectados. Uber está en Medellín, me supongo, ¿no? Está en Medellín. Pero es una forma de inmersión distinta, fíjate, a través de lo virtual, en el ser, vida y quehacer de las personas a quienes servimos, como les digo, dentro y fuera de la universidad, pero desde la perspectiva espiritual. Pero ayuda también mucho el contacto con las situaciones límites, porque la espiritualidad brota mucho cuando uno se topa con el dolor, con la muerte, con el sufrimiento, con la vida. Tenemos heridas al nacer, ¿no? Salimos con la herida de la vida, la herida del amor, y hay que resolverlas, ¿no? O sea, heridas en el sentido positivo, o sea, son desafíos vitales, digamos, ¿no? Entonces, la experiencia me parece que es clave. Ahí, segunda palabra. Tercera, ayudar a encontrar el sentido, ¿no? O sea, esa sabiduría a partir de lo que se es, se vive y se hace, ¿no? Es ayudar a que eso brote porque tenemos la confianza de que eso, como es natural, casi diría yo, el arte de la partera de Platón, es una mayéutica, es ayudar a que la persona les brote de su interior. Fíjense que es un esquema muy femenino, ¿no? Yo diría, este asunto de la espiritualidad tiene mucho que ver con la genética o la biología femenina, porque es recibir algo y gestar algo y generar algo, ¿verdad? ¿No? Entonces, yo pienso que la reflexión es clave, las intuiciones. Ahora, las acciones de esa práctica, yo diría, a mi modo de ver, se mueven en tres ejes. Actividades que alimentan la fe y la trascendencia. O sea, hay gente creyente, y más en la universidad, por ejemplo, la Javeriana, en la última estadística de la FIUC, solo pensando en estudiantes, 85% creen en Dios, ¿no? Entonces, el asunto, cuando vino el Papa, vamos a llamar a unos voluntarios para que nos colaboren en este asunto, en la preparación de la visita del Papa, pues se presentaron 1000, ¿no? Uno dice, aquí realmente hay que hacer actividades que alimenten la fe y la trascendencia, pero talleres humanos, más mediados por las ciencias, que alimenten valores javerianos, y yo diría también cristianos, por supuesto, y actividades de servicio socioambiental, desde la perspectiva ignaciana. Algo que realmente jalona mucho a la juventud, pero no solo a la juventud, lo veo en los docentes también, incluso administrativos de la universidad, es el poder servir a comunidades que tienen desafíos socioambientales. O sea, acciones me parece que son clave. Y finalmente la evaluación, o sea, la revisión crítica del proceso para un mejoramiento continuo. O sea, prácticas hay muchas. Aquí hay una matriz de las prácticas, una práctica de prácticas, si se quiere, ¿verdad? Como para orientarnos. 5 palabras: contexto, experiencia, reflexión, acción, evaluación. Gracias, Dora. No, a ti, Aurelio, qué más claro que eso. Mil gracias. Y además pensado desde el paradigma pedagógico, ¿no? Que también existe acá en nuestra universidad y lo orientas desde ahí. Muchas gracias. Bueno, y Nora, tú cuéntanos también ahí para poder ya con lo que tú nos cuentes, las invitaciones de estas prácticas, ¿qué nos dices? Y con esto pues también poder ir finalizando. También quiero hacer un marco al principio. Yo creo, estoy absolutamente convencida que la salud está en la plenitud y no tanto en la sanidad, porque podemos vivir plenamente aunque sacrifiquemos en parte zonas de la salud, comer menos o peor por compartir con quien no tiene, o dormir menos o peor por trabajar hasta un punto por los demás, sacrificar también mis tiempos de silencio, de paseo, de meditación, por alguna buena acción, acompañando a personas débiles, dependientes. O sea, esto de vivir olvidados de uno mismo, esto del salir del propio amor, querer e interés que dice Ignacio,
también nos ayuda a vivir en una sintonía, en comunión con los otros, y eso nos puede hacer vivir plenamente. Y eso sí, obviamente, a veces la misma salud puede verse un tanto deteriorada, pero siempre tenemos que tener el tema del tanto cuanto, que sea dentro de unos límites discretos. Pero muchas veces eso sucede, que tengo que comer menos o más, o lo que sea, no como decía Uber, por una cuestión de estética, sino por una cuestión de solidaridad. Y a veces duermo menos porque estoy cuidando o acompañando a una persona, y eso va obviamente a veces en una disminución de mi calidad de vida, pero me aumenta el sentido de plenitud. Por eso me gustaba como recalcar esto, que la salud está en la plenitud y no tanto en la sanidad. Eso como por un lado. Como cosas prácticas, voy a repetir algo que me parece importantísimo. Encontrar el sentido de mi vida es estar viviendo en plenitud. La vida para nosotros, la vida es encontrarnos, para eso hemos nacido, ¿no? Entonces, el encontrar también conexión, ya lo decía Uber, y lo vuelvo a repetir, el encontrar conexión con mis seres queridos hasta que eso me va a dar un punto de vida saludable y plena, y va a hacer que goce de verdad de sentido y de trascendencia. Ya mencionamos que todas las dimensiones sociales, psicológicas, físicas y espirituales están totalmente relacionadas. Entonces, hay muchos estudios en la actualidad que dan cuenta de que las personas que viven más y en mejores condiciones son las personas que tienen vínculos satisfactorios, y eso nos lo dice desde una dimensión social de la persona. Eso también revela la capacidad de conexión de las personas como seres espirituales. O sea, no se trata solamente de tener padres, hermanos, hijos, compañeros, compañeras de comunidad y la agenda súper llena de contactos, sino sobre todo de que esos vínculos sean vínculos planificantes. Y eso tiene mucho que ver con la espiritualidad, con la salud mental, con lo social, y evidentemente, por lo que dicen los estudios, tiene que ver con nuestra salud física. Tal vez se puede incidir un poco más en la cuestión de la falta de salud física, especialmente en el tema de las situaciones de dolor crónico y lo que eso genera en la salud psicológica y en las relaciones sociales. Me refiero a una experiencia larga y continua de dolor de espalda, de piernas, de cabeza, prolongado durante años, y acaba minando la salud psicológica y también deteriora la capacidad de relaciones, ¿no? Y porque produce tristeza, ganas de no ver a la gente, etcétera, ¿no? O sea, hay situaciones de dolor físico crónico, o sea, intenso y prolongado en el tiempo, y eso va a repercutir en esa salud psicológica y va a afectar a las relaciones sociales, e incluso puede provocar el aislamiento. Entonces, ¿cómo abordar haciéndole el alce de contra, diría Ignacio, y buscar la manera creativa para tener vínculos de calidad, vínculos donde nos podamos sentir cómodos, aunque el dolor sea insoportable? Por eso también la importancia y la capacidad de saber manejar el tema de la soledad, la capacidad de manejar con estrategia la frustración, y la capacidad de ser personas de silencio. Si nuestros lazos son profundos y sólidos, y yo intento vivir mi fe y mirar desde la fe lo que estoy viviendo, eso le va a dar un profundo sentido a ese dolor,
a ese padecimiento y a ese sentido incluso de depresión o de tendencia al aislamiento. También este tiempo es una excelente oportunidad para que nosotros sigamos conversando, para que esto se siga madurando y nos preguntemos qué sentido tiene todo esto y a través de ese sentido encontrar una riqueza. Nosotros estamos viviendo una etapa privilegiada y cuando estamos enfermos o limitados o cuidando personas muy enfermas y muy limitadas, tenemos la oportunidad de ese viaje interior, el tiempo de la contemplación y también el tiempo para conversaciones espirituales. Yo les llamo conversaciones espirituales a todas aquellas que son profundas, porque muchas veces hablamos de todo y en el fondo hablamos de nada. Entonces, en este aquí, en este ahora, hacernos preguntas, ¿no? ¿Qué deseo hacer verdaderamente con mi vida que se me ha dado hasta ahora? Eso tiene mucho que ver con el examen ignaciano, con el examen de los 5 puntos y con el examen también diario. ¿Dónde está aquello que verdaderamente me llena el alma? ¿Y dónde está aquello que no me llena el alma? ¿Cómo invertir este tiempo de incertidumbre y de restricciones? Porque en cierto modo ahora estamos viviendo un tiempo de mucha incertidumbre, todo el tiempo, porque no solamente pasa con el tema del coronavirus, pasa con la realidad en sí, pero lo de la realidad del coronavirus y cómo cada gobierno va manejando las medidas, eso nos genera también mucha incertidumbre. Entonces, ¿qué hago yo con esas incertidumbres y con esas restricciones? Es un tiempo de las preguntas fundamentales que nos hacen este nuevo Ars Moriendi y Ars Viviendi, como fue en el siglo XV, después de la peste negra, en el siglo XIV, que barrió con más de 1/3 de la población europea. La peste negra fue mucho más agresiva que el coronavirus porque tenía una letalidad del 80%. O sea, ese 80% de la población que se infectaba se morían. Y ahí se morían muchos sacerdotes. Y ahí se inventaron los devocionarios. ¿Qué devocionarios se inventaron? Y en eso los jesuitas también tuvieron mucho que ver. Se inventaron los devocionarios para prepararse al bien morir. Yo creo que el coronavirus nos está haciendo un gran favor al ponernos de cara a la muerte. La muerte es un tema que prácticamente nosotros no lo abordamos. Creemos que somos inmortales. Creemos que nuestros sobrinos, nuestros padres, nuestros hijos van a ser inmortales. Entonces, esta sabiduría que viene del siglo XV, del siglo XVI, ayudarnos al bien morir, este arte del bien morir nos va a llevar al bien vivir. Y muchas veces, con solamente hacernos la pregunta, ¿quién soy yo? ¿Cuáles son las relaciones que me nutren? ¿Qué quiero hacer con el tiempo que me queda? ¿Qué es lo que considero importante? ¿Qué es lo que quisiera decir a mis seres queridos? No hace falta que yo tenga síntomas de coronavirus y esté entubada o un tumor en el páncreas. Lo puedo hacer hoy y no perderme la oportunidad de una gran felicidad y generar espacios de felicidad a los demás. Y ahí es donde descubrimos que el arte de morir está en el arte del bien vivir. Tener a Jesús como horizonte de sentido de una espiritualidad, la cristiana, la salud y la plenitud coinciden en él, en vivir para el Padre y en el amor a los demás. Esto lo hemos repetido muchas veces. Y sobre las prácticas que se pueden implementar desde la espiritualidad para fortalecer e impactar positivamente con la salud. Ya lo han mencionado ampliamente mis compañeros de encuentro. O sea, la pausa ignaciana, el examen ignaciano, nos hace lúcidos para ver lo que vivimos, y eso que vivimos valió la pena, que si lo hacemos consciente, si nosotros vivimos de manera inconsciente, es como no haber vivido. Entonces, la pausa ignaciana o el examen ignaciano es un ejercicio espiritual.
Entonces, estas preguntas tan básicas, que las inventaron en el siglo XVI a raíz de la peste negra, ojalá que hoy también tengan vigencia para nosotros. Muchas gracias por tanto saber, tanto conocimiento compartido, todas esas experiencias que creo que hacen vivida este tema que nos convocó hoy acá, que es salud y espiritualidad. Yo creo que más claro no pudo haber sido. La verdad que les agradecemos mucho de parte del Centro de Asesoría Psicológica y Salud y a nivel personal, pues por todas estas reflexiones que nos traen, creo que nos dejan varios elementos, varios tips, varias claves de comprensión, pero al mismo tiempo de práctica, ¿no? Como de también del hacer. Entonces creo que con esto yo la verdad que me voy muy satisfecha y espero que el público que esté escuchando también se quede con la misma sensación. Con esto pues nada, darles muchísimas gracias nuevamente. Yo estoy segura que la conversación y todas estas reflexiones van a aportar a nuestra comunidad, a las otras personas que también, si bien no son de la Javeriana, quizá también les están escuchando, y con esto pues seguramente puedan seguir construyendo sus puentes de la salud y la espiritualidad, seguir enriqueciendo precisamente toda experiencia y pues llegar a ese abordaje y comprensión del ser humano pues desde una mirada integral, ¿no? Poder verlo en estas conexiones que ustedes hablaban, los tres, estas conexiones que finalmente unen estos elementos, nos unen en la espiritualidad, nos unen como comunidad y nos permiten también entender la experiencia del momento presente también en función de esto que ustedes nos invitan. Con esto yo creo que podemos dar finalizada nuestra conversación, sin antes pues quisiera como que cada uno pues pudiera también despedirse ya para antes de finalizar, entonces ya ahí sí darle la palabra de despedida, que nos despidamos los cuatro. Bueno, muchas gracias, Dora, Carolina, Marisabel y Claudia por esta invitación. Ha sido algo maravilloso. No solamente poder expresar lo que uno pues ha venido como cosechando con el tiempo, sino también escuchar a colegas, personas muy queridas como Nora y como Uber. Así que muchas gracias por esa invitación y bueno, esperamos que todo esto dinamice mucho la salud de la comunidad educativa. Que así sea. Muchas gracias también a todos por la invitación. Como dije al principio, me alegra mucho estar en la Universidad Javeriana. Me alegra haber compartido este espacio con Nora y con Aurelio, los dos personas muy importantes precisamente en mi proceso espiritual en distintos momentos de mi vida y de mi historia. Y una invitación a todos a que nos conectemos con la fuente de la vida precisamente en estos momentos donde se nos están poniendo desafíos muy grandes. Creo que el espíritu en cualquiera de sus manifestaciones sigue actuando y cuenta con nosotros para que seamos su expresión en medio de esta realidad. Muchas, muchas gracias. A ti, Uber, mil gracias. Yo quiero agradecer al Dios de la vida que me ha hecho coincidir con Claudia en algún momento justamente a través de conversaciones espirituales, y eso ha hecho que después de muchos años nos volvamos a encontrar y bueno, y haya surgido esta invitación. Para mí es emocionante los vínculos sostenidos en el tiempo. Yo siento como mi salud se manifiesta y se nutre a través de esos vínculos sanos. Entonces, agradezco al Dios de la vida justamente por hacerme encontrar en este espacio desde que es un espacio que no tiene fronteras, porque el amor no tiene fronteras. Entonces, gracias a Claudia y a todas las que han hecho posible este encuentro. Muchas gracias. De ello, la verdad que es muy lindo volver a coincidir en este espacio, porque de nuevo podemos compartir desde lo profundo. Hemos compartido experiencias de ejercicios espirituales juntos, acompañando juntos, y eso nos ha unido desde lo profundo. Y bueno, con Uber, hermano y amigo y compañero de la vida,
Gracias por hacer que mi vida sea siempre de mayor calidad. O sea, tu amistad me hace grande. Gracias por la escucha respetuosa y por la valoración y por todas las preguntas que surgen. Ok, pues ya con esto finalizamos nuestro encuentro. De nuevo, mil gracias, y para quienes nos están acompañando, desearles una feliz tarde, noche para ustedes. Feliz día. Hasta luego. Gracias.